Hay lugares en el mapa que guardan secretos, sitios donde la realidad se desdibuja y lo inexplicable echa raíces. Hoy no vamos a hablar de leyendas lejanas, vamos a hablar de Corrientes, y créeme, después de esto, no volverás a verla de la misma manera. Corrientes, la tierra del chamamé, de los esteros y el sol radiante, pero bajo esa superficie vibrante, late un pulso oscuro. Un pulso que se siente en los caminos rurales al anochecer, en el susurro del viento entre los árboles de eucalipto y en las miradas de quienes saben que no todo tiene explicación. Olvida las postales turísticas. Hoy te mostraremos la otra cara, la que muy pocos se atreven a nombrar. Nuestra primera parada es un pueblo como tantos otros, empedrado, un lugar tranquilo, a orillas del majestuoso Paraná. Pero en los años 60, algo rompió esa calma. Se empezó a hablar de luces extrañas que sobrevolaban el río y los campos, sin ruido, con movimientos imposibles para cualquier aeronave conocida. Los testimonios se multiplicaron. Pescadores, agricultores, incluso personal de la prefectura naval. Todos describían lo mismo en objetos discoidales, a veces esféricos, que emergían del agua o descendían del cielo a una velocidad vertiginosa. No eran simples avistamientos. Algunos relatos hablan de interferencias en las radios, de motores de vehículos que se detenían sin motivo, y de una extraña sensación de ser observados. Hubo un caso particularmente inquietante, una familia entera que viajaba por la ruta. 12 afirmó que una luz intensa lo siguió durante kilómetros, manteniéndose a una distancia constante, como si los estuviera estudiando. De repente, la luz aceleró y desapareció en el horizonte en un parpadeo. Nunca encontraron una explicación lógica. Los informes oficiales, si es que existieron, se perdieron en el tiempo. ¿Qué eran esas luces? ¿Qué buscaban en las profundidades del Paraná? La pregunta sigue suspendida en el aire húmedo de empedrado, como un secreto que el río se niega a entregar. Pero los misterios de Corrientes no solo vienen del cielo. A veces, caminan entre nosotros, en el corazón del campo correntino. Cuando cae la noche y el único sonido es el de los grillos, se nombra en susurros a una entidad temida y respetada en el Pombero. Muchos lo consideran un simple mito, una leyenda para asustar a los niños. Pero hay quienes juran que es real, que lo han sentido. Testimonios de gente de campo, personas que no tienen motivos para mentir, hablan de una presencia que los acecha en la oscuridad. Lo describen no como un duende simpático, sino como algo diferente, un ser bajo, robusto, de movimientos rápidos y silenciosos. Lo más perturbador son los relatos sobre su silbido, un silbido agudo, casi hipnótico, que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. Dicen que si respondes a su silbido, sellas tu destino. Un peón rural de la zona de Goya contó una historia que le heló la sangre a toda su comunidad. Una noche, mientras volvía a su rancho, escuchó el silbido. Recordando las advertencias de sus abuelos, se quedó inmóvil, sin responder. La presencia, relata, pasó tan cerca de él que pudo sentir una ráfaga de aire frío y oler un hedor a tabaco y tierra húmeda. Se quedó paralizado por el miedo hasta el amanecer. Nunca más volvió a caminar solo de noche. ¿Es el Pombero una simple creación del folclore, o es el recuerdo ancestral de algo que realmente habita en el monte? Un guardián invisible, cuyas reglas es mejor no romper. Nos adentramos ahora en un terreno aún más sombrío, en la capital misma. Detrás de las fachadas coloniales y las plazas arboladas, se esconde una historia que parece sacada de una película de terror. Hablamos de la Casa de los Espíritus, una casona antigua, hoy casi en ruinas, en pleno centro de la ciudad. La historia que la envuelve es trágica y macabra. Se cuenta que a principios del siglo XX, la familia que la habitaba fue víctima de una terrible enfermedad que se los llevó a todos en cuestión de semanas. La casa quedó cerrada, abandonada con todo adentro, como una cápsula del tiempo sellada por la tragedia. Los vecinos empezaron a reportar fenómenos extraños, luces que se encendían y apagaban en las ventanas vacías, sombras que se movían detrás de las cortinas polvorientas, y lo más escalofriante, el sonido de un piano que tocaba melodías melancólicas en medio de la noche, a pesar de que la casa llevaba décadas sin electricidad y completamente deshabitada. Varios grupos de valientes han intentado entrar para investigar, pero pocos aguantan más de unos minutos. Hablan de una opresión en el pecho, de un frío glacial inexplicable, y de susurros que parecen advertirles que se vayan. La leyenda dice que los espíritus de la familia siguen allí, atrapados, repitiendo sus últimos días en un bucle eterno. ¿Son solo sugestiones? ¿O la casa realmente es un portal a otro plano
un lugar donde el pasado se niega a morir. Nuestro último misterio es quizás el más desconcertante. Nos lleva a los esteros de Liberá, un paraíso de biodiversidad. Pero en este laberinto de agua y vegetación, existen lugares a los que ni los vaqueanos más experimentados se acercan. Zonas conocidas como malezales malditos. Se trata de extensiones de tierra pantanosa donde la brújula se vuelve loca y los dispositivos electrónicos fallan. Los relatos hablan de una desorientación total y repentina. Cazadores y pescadores que conocían la zona como la palma de su mano se han perdido durante días, para luego aparecer a kilómetros de distancia sin recordar cómo llegaron allí. Describen una niebla espesa que se levanta de la nada, incluso en días soleados, y una sensación abrumadora de pánico, pero lo más extraño son las voces. Relatos consistentes hablan de escuchar sus nombres dichos en un susurro, de risas infantiles donde no hay nadie, o de conversaciones en un idioma desconocido que parecen flotar en el aire. Algunos creen que son anomalías magnéticas naturales. Otros, los más viejos del lugar, hablan de los dueños del estero, entidades antiguas que protegen el lugar y no toleran a los intrusos. ¿Qué fuerza desconocida opera en el corazón de Liberá? ¿Qué secreto celosamente guardado provoca que la naturaleza misma se rebele contra la presencia humana? Corrientes es una caja de Pandora, una provincia que te sonríe de día, pero que de noche revela un rostro que no esperabas. Hemos rozado apenas la superficie de sus enigmas en luces inexplicables, entidades del monte, casas con un pasado que no descansa, y zonas donde las leyes de la física parecen no aplicar. Cada historia deja más preguntas que respuestas, ecos de una realidad oculta que desafía nuestra comprensión. Pero este viaje a lo desconocido no ha hecho más que empezar, porque si crees que Corrientes es inquietante, es porque todavía no hemos cruzado la frontera hacia el Chacoán, hacia el impenetrable. Si te atreves a seguir descubriendo los secretos más oscuros de Argentina, suscríbete y activa las notificaciones. El próximo capítulo será aún más profundo. Gracias por acompañarnos en la oscuridad